Buenas, mi nombre es Alejandro Salguero y en el día de hoy vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales y más detalladamente sobre los amplificadores operacionales funcionando como derivadores. Bueno, antes que nada vamos a dar una breve introducción de lo que es un amplificador operacional, su esquema eléctrico, para qué vale, las distintas configuraciones con amplificadores operacionales que existen y la que nosotros vamos a explicar más detalladamente. Bueno, la primera pregunta que uno mismo se haría es ¿qué es un amplificador operacional? Y los amplificadores operacionales son circuitos que los podemos encontrar en forma de cucarachas también, los cuales sirven para tratar señales. Hay veces que necesitamos tratar una cierta señal para adaptar su frecuencia al circuito que nosotros queramos o que estemos usando en función de para lo que esté implementado. El esquema eléctrico o el amplificador operacional ideal es este que vemos aquí. Tiene 5 patitas, tiene 2 entradas, VA y VB, y otras 2 VP menos y VP más. ¿Y por qué menos y más? Porque los amplificadores operacionales suelen necesitar una polarización dual, ya que a no ser que estén funcionando como comparadores y no como amplificadores. Es decir, que si nosotros estamos introduciendo por VP más una señal de 12 voltios positivos, pues en VP menos tendremos que meter una señal de 12 voltios negativos. Y además los amplificadores operacionales siguen 2 reglas, que siempre la tensión de entrada de A tiene que ser igual a la tensión de entrada de B y que las dos intensidades son igual a 0, iguales entre ellas. Bueno, las distintas configuraciones de los amplificadores operacionales son como inversor, no inversor, sumador, derivador y integrador. En este caso vamos a explicar los amplificadores operacionales funcionando como derivador, que nos podemos preguntar también para qué sirven o para qué se usan, y se usan en sistemas de control, sensores, circuitos de audio, etc. Bueno, amplificadores operacionales funcionando como derivador. ¿Cuándo o para qué se usan? Pues bueno, como hemos dicho, se suelen usar en sistemas de control, sensores y circuitos de audio, es decir, la aplicación de los amplificadores operacionales engloba todo aquello que requiere una amplificación de polaridad invertida. El amplificador operacional derivador ideal estaría compuesto por una resistencia y una bobina. Lo que pasa es que esto es poco práctico a la hora de montar un circuito. Por eso su equivalente sería este, y es el que vemos en casi todos los casos, que es una entrada de tensión VI donde hay un condensador. Esto es lo que se va a encargar de hacer la función de derivador básicamente, y lo que va a complicar este amplificador operacional un poquito más que los inversores, los no inversores, los sumadores, etcétera. Y tenemos una resistencia, la salida V sub 0 y la patita correspondiente a VB del amplificador operacional está conectada a masa. Bueno, estos amplificadores operacionales también siguen la regla de que las dos intensidades son iguales, tanto I1 como I2 están conectados continuamente. Y usando la ley de Ohm básicamente y recorriendo el circuito, podemos ver que como la patita VB está conectada a tierra y las tensiones deben ser iguales en VA y VB, tanto VA como VB ahí van a ser 0 voltios. Por eso, si queremos calcular I1, tendremos el diferencial de tensión
de Vx menos VO, Vx es 0, menos VO entre la resistencia R y 2, como sabemos, la intensidad de un condensador se calcula como el condensador por la derivada del diferencial de tensiones partido de la derivada del tiempo. Entonces, despejando un poco, se nos quedaría que la salida VO es igual a menos R por C por la derivada de la tensión V1 partido de la derivada del tiempo. Y aquí he señalado en rojo y en azul estas dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí, la multiplicación de menos RC, eso es lo que nos va a aplicar luego cuando veamos las ondas, la ganancia de la onda y la derivada de VI modifica la señal, la parte que se encarga de modificar la señal. Entonces, si vemos la curva de la entrada de la tensión comparando con la salida, si quiere salir, aquí está. Podemos apreciar que la amplitud de la señal VI es bastante mayor que la de V sub 0. Esto es un croquis que yo he hecho, los hay mejores obviamente, pero quería explicarlo a mi forma. Entonces, ¿a qué se debe? Como vemos, podemos apreciar dos cosas: una diferencia en la amplitud y un desfase. El desfase se debe a la función del condensador, que es derivar la señal. Y lo que estábamos hablando antes, como la ganancia es menor que 1, tenemos un porcentaje de lo que sería la onda original. Por eso la amplitud se reduce, la de V sub 0. Hola Alejandro, Bueno. soy tu compañero Serafín de Ingeniería Mecánica. Te quería preguntar si los amplificadores lógicos sirven también para todos los tipos de corrientes. Gracias. Buenas, soy Ignacio Rodríguez Redondo, del compañero de Alejandro, y le quería preguntar por qué no se usa el amplificador lógico con bobina. Bueno, volviendo atrás, vamos a contestar las preguntas de los compañeros Manuel Ignacio y Serafín. Básicamente, Ignacio nos ha vuelto a preguntar por qué él ha estado investigando por ahí y quiere saber por qué el circuito del amplificador operacional derivador se hace con el condensador y no con la bobina. Y volvemos a decir lo mismo. Es mucho más fácil integrar en un circuito un condensador, ya que ocupa menos espacio, que una bobina. Y por eso al final se usa más frecuentemente el circuito del condensador. Y por otro lado, Serafín, no me acuerdo cuál de los dos ha preguntado, quería saber por qué por qué estos circuitos solo funcionan con corriente alterna. Y es una respuesta, a esto le podemos dar una respuesta bien sencilla. Y es que básicamente, como hemos dicho, la tensión de salida es menos R por C por la derivada de V sub i partida de la derivada del tiempo. Si V sub i es una entrada de tensión continua, esto significa que va a ser una línea más o menos que no va a variar en función del tiempo. Entonces, como bien sabemos, la derivada de algo que no está variando con respecto del tiempo va a ser 0. Entonces, si aplicamos una tensión continua a la entrada V sub i, en la entrada V sub 0 vamos a tener 0 voltios.